Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero de que estén muy, pero muy bien. Iniciamos otra vez una nueva semana y me da muchísimo gusto saber que nos vamos a ver dentro de un ratito. Entonces, el tema de hoy es los números romanos. Y para ello, em, tenemos un sistema de numeración romana y te invito a conocer los números romanos. En la clase de hoy les voy a explicar cómo se escriben los números romanos del 1 al 1000 y las reglas básicas para escribir cualquier número romano, el que ustedes deseen. Para empezar, decirles que los números romanos se escriben con letras. Son 7 letras las que se utilizan y se escriben en mayúsculas. Con esas 7 letras que conoceremos más adelante, podemos formar cualquier número romano que nosotros deseemos. Entonces, pasemos a ver antes un poco de dónde vivieron los romanos. ¿Ustedes saben? Uy, ahí tenemos un mapa. Tenemos a Italia y dentro de Italia, oh, es el continente europeo. Dentro del continente europeo está el país de Italia. Italia tiene salida al mar y la ciudad más grande de Italia es Roma. Ahí está, y ahí vienen los romanos. Y de ahí vienen los números. Estos números constituyen a un sistema decimal el cual, para representar a los números, utilizan símbolos, que son letras mayúsculas, como les decía. Estas son, observar, estas. Tenemos la letra I, la letra B, B corta o B pequeña. Tenemos la X, la L, la C, la D, la M. Son 7 letras. Estas 7 letras nos van a ayudar a escribir todos los números romanos que nosotros deseemos. No hay más, solamente estas letras son las que se utilizan. También vamos a ver las reglas de cómo se escribe. Los números romanos se leen de izquierda a derecha. Entonces, sigamos viendo. Aquí tenemos, miren, entonces la I mayúscula, porque los números romanos todos se escriben en letras mayúsculas, ¿verdad? Entonces la I equivale a 1, la D equivale a 5, la X a 10, la L a 50, la C a 100, la D a 500 y la M equivale a 1000. Eso, muy bien, la M a 1000. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que memorizar para poder formar todos los números romanos que nosotros precisemos o necesitemos. Entonces, la clave está en aprenderse estas 7 letras y la equivalencia de cada una. Y ahí están los soldaditos indicándoles cuánto equivale cada letra. La I1, la C5, la X10, la L50, la C equivale a 100, la D equivale a 500 y la M equivale a 1000. Pasemos a la siguiente. Los números romanos, niños, ¿en dónde encontramos números romanos? Ahora que ya saben que la escritura son letras y las letras están escritas en mayúsculas y son 7 letras. ¿Y dónde encontramos en nuestra vida cotidiana? Mirar, ahí yo veo un reloj. Entonces, les cuento que los números romanos los encontramos en los siglos, por ejemplo, el siglo V, siglo X, siglo XXI. De esa manera nosotros nos sabemos en qué época del año estamos, en qué siglo estamos, y los siglos se escriben de esa manera. También los números romanos se utilizan en capítulos de libros, también en de tesis, dice capítulo 1, capítulo 2 y así sucesivamente, y en las tesis también, capítulo
van separando. Capítulo 3, bueno, pues puede, dependiendo de la investigación que hayan realizado, los capítulos también irán de forma ascendente hasta, no sé, tal vez hasta el capítulo 10, 15. También se utilizan los relojes, ahí como podemos ver uno. También nombrar a reyes, por ejemplo, Luis V y la actual reina Isabel III. Entonces, de esa manera es que, bueno, para eso nos sirven los números romanos. Las reglas en la escritura de números romanos. Mira, las reglas de los números romanos son: tenemos la repetición, tenemos la suma, la resta, y a ver, ¿a qué hace referencia esto? La regla de la repetición, ¿qué nos dice? Pues la regla de la repetición se divide en primarios y secundarios. Los primarios son las letras I, X, C, M. Esto quiere decir que cuando ustedes quieran escribir algún número romano, estas letras se pueden repetir hasta 3 veces, no más, no 4, no 5, no, solamente hasta 3 veces. Por tanto, tenemos aquí ejemplos. El 3, la I se repite 3 veces y esos 3 palitos o 3 I es igual a 3. Otro ejemplo, la X se puede repetir 30, se puede repetir 3 veces y equivale al número 30. La C se puede repetir 3 veces y equivale a 300. La M se puede repetir 3 veces y como la M equivale a 1000, M más M sería 3000. En cambio, los secundarios, como la B, la L, la D, estas letras, entiendan bien, niños, estas letras no se repiten. No puede haber jamás 2 Bs en una escritura de números romanos. No puede haber 2 Ls y tampoco 2 Ds, ni siquiera 3. Solamente una vez entra en cada escritura de números romanos. Por tanto, la B, la L, la D solamente se escribirán una vez. Por tanto, no se repiten. Entonces, la regla de la suma, como ya sabemos qué letras se repiten y qué letras no, veamos. La letra escrita a la derecha de otra de igual o mayor valor se debe sumar. Es decir, si escribes la letra a la derecha de otra que sea de igual o menor valor, se suman. Veamos. Tenemos aquí 2 letras, 2 I. Estas 2 letras, como son de igual valor, se suman. Entonces tenemos 1 más 1 es igual a 2. Ahí está. Pero si tenemos la L y la I, ¿qué pasa? Si decimos que la letra de la derecha es menor o igual que la de la izquierda, se hace la suma. En este caso, la letra izquierda es mayor, por tanto, se realiza la suma. Y como la letra L equivale a 50, se hace, y la I equivale a 1, entonces decimos que 50 más 1 es igual a 51. Veamos otro ejemplo. Si tenemos la L, la X y la B, la L equivale a 50. La X equivale a 10 y la B a 5.
hacemos para sumar estas letras? La L, 50, más 10, que equivale a la X, y la V corta equivale a 5, simplemente se suman. Y como resultado tenemos al número 65. En la suma, niños, recuerden que si escribes una letra a la derecha de otra que sea igual o menor, esta es la derecha. Y la I está a la derecha de la L. Por tanto, se suma. Y la I es menor que la L. Y como está a la derecha, se tiene que sumar. Por tanto, decimos 50 más 1 es igual a 51. ¿Sí? Entonces, pasemos a la siguiente regla. La regla de la resta. La regla de la resta nos indica que si escribes una letra a la izquierda de otra de más valor, se restan sus valores. Si la letra es mayor que el de la izquierda, se resta. Veamos. Por ejemplo, tenemos la I a la izquierda de la letra B. La B estaría a la derecha y la I a la izquierda. Y cuando la letra menor está del lado izquierdo, es cuando se resta. Entonces sabemos o conocemos que B equivale a 5 y la I a 1. Entonces, para formar el número 4 debemos restar. 5 menos 1 es igual a 4. Y así es como formamos el número 4 en los números romanos, utilizando los números romanos. Otro ejemplo, tenemos aquí la letra X al lado derecho y al lado izquierdo tenemos la I. La letra X conocemos de que equivale a 10 y la I equivale a 1. Entonces, 10 menos 1 es igual a 9. Así formamos la letra, el número 9. Y las letras son la I y la E. Ahora, en este caso, se hace una suma, pero también una resta. Sabemos que la X equivale a 10. Pero si yo tengo la I aquí, sería un 10 más I, 10 más 1, 11. Pero recuerden, debemos recordar que cuando tenemos una letra menor al lado izquierdo, en este caso tenemos la I en el lado izquierdo de la B, se resta. Entonces, 10 menos 10 más 4, diríamos, se forma 14. O también lo pueden hacer así. 10 más la B, que es el número 5, 10 más 5 es igual a 15. Pero menos 1 sería 14, ¿verdad? Vamos a ver más ejemplos, niños. Las letras, bueno, antes de ver más ejemplos, veamos que tenemos más reglas en la escritura de números romanos. Las letras, por ejemplo, I, X y C, se escriben delante de solamente algunas letras. Entonces, la letra I, niños, solamente se puede escribir delante de la V y de la X. Recuerden bien, la letra I solamente se puede escribir delante de la letra V y delante de la letra X. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. La I está en el lado izquierdo de la letra V. Entonces, la I solo se puede escribir delante de la V y de la X. Y aquí tenemos al 4. Y aquí tenemos el mismo caso
que la I solamente se puede escribir delante de la V y de la X, y entonces aquí tenemos la X es igual a 9. La letra X solo se puede escribir delante de la L y de la C. Tenemos la X y la L. Y es igual a 50, que equivale la L, y como la letra pequeña está al lado izquierdo, que es la 10, se realiza una resta y se pone el 10 y 50 menos 10 forma el número 40. En este caso, la letra X está al lado izquierdo de la C y la C equivale al número 100, por tanto, se debe restar 100 menos 10 y nos va a dar como resultado el número 90. Ahora, la letra C solo se puede escribir delante de la letra D y M. Entonces, si tenemos C y D, sabemos que D equivale a 500. Como está al lado izquierdo de la letra D, se debe realizar una resta. Y se dice 500 menos 100 es igual a 400. Aquí tenemos otro ejemplo, la C y la M. La M equivale a 1000 y la C equivale a 100. Y como la C es menor que la M, está al lado izquierdo, entonces se realiza la resta y decimos 1000 menos 100. Y este sería nuestro resultado, ¿verdad? Entonces, pasemos ahora a formar algunos números y cómo se escribe. Aquí tenemos como una fórmula que debemos aprendérnoslas de memoria. La I equivale a 1, como dijimos hace rato. La B equivale a 5, la X a 10, la L a 50, la C a 100, la D a 500, la M a 1000. Conociendo estos números, podremos formar los números que nosotros deseamos y también conociendo las reglas que ya les he mostrado. Entonces aquí, con el 1 de aquí formamos con la letra I se forma 1. Aquí está, con esta I formamos el 1. Como la letra se puede repetir hasta 3 veces, entonces utilizamos 2 I para escribir el número 2. Y utilizamos 3 I para escribir el número 3. Aquí, como verán, no tenemos el número 4. Y entonces, ¿cómo se escribirá el número 4? Pero sí tenemos el 5. Entonces, aquí ya deben recordar aplicar la regla de la resta y poner la B y el número al lado izquierdo. El número pequeño, que sería la I, poner al lado izquierdo. ¿Para qué? Para que formemos el número 4. Ahí está, porque sería 1 menos 5 es igual a 4. De esta manera formamos el número 4. Y aquí tenemos el número 5, que es la B, y para formar el 6, que tampoco está en esta fórmula, debemos añadir al lado derecho. Porque si añadimos números al lado derecho, entonces aumentan los números, ¿verdad? Entonces aquí aumentamos la letra I al lado derecho y en el izquierdo queda la B, que es mayor. Entonces, si al lado izquierdo el número es mayor, entonces se suma. Y podemos decir que es B, que equivale a 5, más la I, que equivale a 1, 5 más 1 es igual a 6. Y aquí tenemos, como se pueden repetir los números hasta 3 veces, pues aumentamos una I más al lado de la B
Y tenemos la B más 2i es igual a 7. Aquí aplicamos la regla de repetición de 3 veces. Entonces ponemos hasta 3i. Y tenemos la b más 3i, sería el número 8. Y aquí debemos recordar aplicar la regla de la resta, porque aquí en esta fórmula no tenemos el número 9, pero sí tenemos el 10. Y si al 10 nosotros le quitamos 1, se va a convertir en 9. Por tanto, ponemos al lado izquierdo de la X para formar el número 9. Y finalmente tenemos el 10. Bien, así se escriben los números del 1 al 10. Y con estos que ya tenemos escritos, podemos escribir muchísimos más. Y observen los ejemplos. Mira, aquí ya aumentando solamente la X a todos estos números que están aquí arriba, solamente para ir avanzando como el 11, como el 12, lo único que hicimos fue aumentarle la letra X al costado de todos estos números. Estos números que están aquí arriba son los mismos que están aquí abajo, o estas letras que están aquí arriba son las mismas que están aquí abajo, solamente que le añadimos a todas ellas la X. ¿Se dan cuenta? Y esta X, como es mayor a los números que están, se suman. Entonces, 10 más 1 equivale a 11. 10 más 2i equivale a 12. 10 más 3i equivale a 13. Y así solamente aumentamos a todas estas letras que hemos formado aquí arriba, del 1 al 10, aumentamos solamente una X. Y así se formó el 13, 14, el 15, la X más la B, el 16, ya le aumentamos una rayita o una I, ya le aumentamos 2i y cumplimos la regla poniendo las 3i, pero como ya no se puede más, entonces a la X le quitamos un 1 poniéndolo en el centro y para escribir el número 19. Aquí, como lo hemos hecho aquí. Y para que sea 19, aumentamos la X, este 10, aquí al lado izquierdo. Y se convirtió en el número 19. Y para el 20, simplemente le aumentamos otra X, porque números iguales se suman. Si se repiten, igual se suman. X más X es igual a 20, porque 10 más 10 es igual a 20. Y así, si queremos escribir más números, como el 22, el 23, el 24, solamente le aumentamos otra X más. A todos estas letras que están aquí indicando la equivalencia de los números, solamente le vamos a aumentar otra X, porque la regla nos permite repetir hasta 3 veces, ¿verdad? Los únicos que no se repiten son la B y los que hemos mencionado arriba. Entonces, aquí seguimos con la regla de la repetición. Aquí aumentamos la X. Ya tenemos 2X más la I, 21. 2X más las 2I, 22. Y así formamos el 23, el 24, el 25, el 26, el 27, el 28, el 29 y el 30. Veamos una más, niños. Aquí, para llegar al 40, van a ver que ya no se repite estos números que ya serían un poquito largos. Ya no, porque no cumpliríamos la regla. Así que para escribir el número 31, lo que hicimos fue aplicar la regla de otra letra más y aquí ya son 1, 2, aquí ya hay 3 X. Ya no puede haber más, solamente se permite hasta 3. Entonces aquí ya tenemos el 31, el 32, el 33,
el 34, el 35, 36, 37, 38, 39. Lo mismo que hace rato, a todas estas letras de aquí, que están aquí escritas aquí en la parte de arriba, le aumentamos solamente otra X para que se forme el número 31, 32 y así sucesivamente hasta llegar al 40. Pero vean aquí que el 40 ya formamos aplicando la regla de la resta, porque aquí no hay, en esta fórmula que tenemos aquí no está el 40. Entonces, pero sí tenemos el 50. Entonces, a este 50 debemos restarle 10. ¿Para qué? Para formar el 40. Entonces aquí escribimos la L, que equivale a 50, escribimos la X, que equivale a 10. Y como 10 es menor al número 50 y está en el lado izquierdo, lo que hacemos es restar. L, 50 menos 10 es igual a 40. ¿Vieron qué fácil? Es simplemente aprenderse de memoria este cuadrito que está aquí arriba con los números y sus respectivas equivalencias. Pasen. Bien, vamos a hacer una pequeña práctica de escritura de algunos números que teniendo aquí, por ejemplo, les hice un cuadrito que la X equivale a 10, 2X equivalen a 20, 3X equivalen a 30. La X más la L equivale a 40, que sería L menos X, ¿verdad? La X está aquí atrás y como es menor a la L, pues se resta. Entonces, 50 menos 10, 40. La L, como sabemos, equivale a 50. Ahora, la L más la X, que está al lado derecho ahora, entonces se suma L más X es igual a 60. L más X, 70. Y aquí se cumple la regla de las tres. L más X más X más X es 80. Y X más C es igual a 90. Y C es igual a 100. Y aquí en la parte superior les puse las equivalencias de los números del 1 al 10. Con esta ayuda de aquí y con esta ayuda de aquí, vamos a poder formar los números que nosotros realmente necesitemos para trabajar. Entonces, si yo quiero formar el número 49, ¿qué debo hacer? Si todavía no me sé de memoria las equivalencias, entonces puedo tener ambas tablitas para escribirlo de forma más rápida. Entonces, ubico en esta tabla cómo se escribe el 40. Y el 40 se escribe XL, porque la L equivale a 50. Y si yo pongo la X en el lado izquierdo, me resta 10 y se forma el 40. XL, 40. Busco en la tabla de arriba donde está el 9 y veo que es una Y más una X. Entonces, lo copio aquí y así es como me quedaría formado el número 49. La X, la L, la Y y la X forman el número 49. Simplemente he copiado de aquí, copié la X, la L y de aquí copié cómo se escribe el 9 y ya está. Utilizamos eso. Ahora el 51, ¿cómo se escribirá? Voy aquí a mi tablita y veo que el 50 se escribe con una L y voy a la tabla de arriba y veo que el 1 se escribe con una I y entonces 50, ¿no? Así como está al lado derecho el menor, simplemente se suma. 50 más 1 es igual a 51. 51 es igual a LI. Otro ejemplo, el 78. ¿Cómo se escribirá este número? Entonces, aquí en la tabla yo tengo el 70 que se escribe L más 2X, 70, y lo copio. Y recuerdo aquí arriba cómo se escribe el 8. Y aquí está una B más 3I. Entonces lo copio aquí. Y este
sería el resultado de la escritura de 68. L, X más X, B, que solamente se puede escribir una sola vez, la B, y las tres I. Ahora, ¿cómo se escribe el 66? Voy a la tabla y busco el 60. Si el 50 equivale a L y la X a 10, entonces yo formo el número 60. LX es 60, pero quiero el 66. Entonces busco aquí cómo se escribe el 6 y aquí es como se escribe el 6. Entonces lo copio y me queda L, X, B, I para formar este número de aquí que es el 66. Y si quiero formar el 107, que es un número muchísimo más grande, voy aquí, veo que el 100 es una C. Una C equivale a 100. Y el 7, entonces lo copio aquí, al C, a la letra C. Y aquí busco el número 7. Aquí. Y veo que es una B más dos rayitas y lo copio. Y así la C, la B más las dos I forman el número 107. Y por último tenemos el 109. Lo mismo, busco cómo se escribe el 100. El 100 se escribe con la letra C. Y busco aquí arriba en la tabla cómo se escribe el 9. Y es una I más una X. Entonces, aquí simplemente lo copio. Copio la C y copio el 9 para escribir el 109. CLX formaría el número 109. Bueno, y aquí les hice también una pequeña tabla para que sepan también cómo se escriben los números mayores hasta el 1000. Tenemos la C, que se escribe, el 100 se escribe C. C es igual a 100. C más C es igual a 200. C más C más C es igual a 300. Aquí está, ¿vieron? Hasta 3 veces se puede repetir la C. La C y la D forman 400. ¿Por qué? Porque la D equivale a 500. Y si yo pongo la C que equivale a 100 al lado izquierdo, voy a poder formar el 400. Observen que la D equivale a 500. Y para formar 400 yo debo restar y por eso pongo al lado izquierdo la letra C. Y entonces formo el número 500. La D más la C forman 600. Aquí pueden ver claramente la regla de la suma y de la resta. Si yo pongo al lado izquierdo es 400. Pero si pongo al lado derecho de la D, ya formé el número 600. Entonces aquí, niños, con este ejemplo pueden observar que no es poner a cualquier lado las letras, porque el resultado varía, ¿verdad? Aquí, con la C al lado izquierdo tenemos 400 y con la C al lado derecho se nos forma el número 600. Entonces, ojo con dónde, en qué lado escribimos las letras. Y aquí tenemos la D más la C más la C, 700. La D más la C más la C más la C, 800. La CM, 900. ¿Por qué? Porque la M equivale a 1000. La C equivale a 100. Entonces simplemente estoy aplicando el uso de la resta. M menos C, claro, menos 100 que sería, equivale a 1000. Y estas son las unidades, que ya las hemos visto. Las unidades serían el 1, la I, doble I, la triple I. Aquí está. Estas son las unidades. Estas son las decenas. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 de los números romanos. Aquí está la escritura. Y en este lado ya estarían las centenas. Empezamos con una C, para que no se olviden, ¿no? La C equivale a 100 de centena. Entonces, este lado es la centena. Ya conociendo las unidades, las decenas y las centenas de los números romanos, podríamos formar pues infinidad de números, conociendo y aplicando también las reglas.
Entonces aquí se los puse otros ejemplitos de números más altos. Por ejemplo, el 261, ¿cómo lo formamos? Buscamos aquí cómo se escribe el 200. Ah, el 200 se escribe CC. Entonces aquí yo voy a escribir las dos Cs. ¿Por qué? Porque esto es 200. Ahora el 60, ¿cómo se escribe? Ah, se escribe LX. Entonces voy a copiar al lado. Y el 1, porque aquí dice 261. Entonces copio el numerito también con el 1. Veamos otro ejemplo. 496, ¿cómo se escribe? Busco, porque ya me hice la tabla, ya hice las restas respectivas. Entonces, recuerdo que el número 400 es con la C en el lado izquierdo y lo copio. CD, que forma el 400, el 90 es XC, aquí está, y el 6 es el número VI al lado derecho. Entonces aquí se escribiría el 496. Simplemente estoy observando las unidades, las decenas y las centenas en la escritura. Ahora el 796. No es difícil, ¿vieron? Qué sencillo es cuando se tiene las tablitas y si vamos a escribir seguido, entonces seguramente vamos a memorizar también. Entonces el 700 es la letra D, C y C. Entonces eso lo voy a copiar aquí, el 700. Ahora busco el 20. El 20 se escribe con doble X, también lo copio aquí. 729. ¿Cómo era el 9? Ah, sí, el 9 era IX. Aquí era 9 niños, no 90, 9. Entonces lo copio aquí. Ahora, aquí el 157, ¿cómo se escribe? A ver, busco el 100. ¿Dónde está el 100? Ah, aquí está el 100. 100. Y el 50, una L. Entonces CL forma 150. Y el 7, V y I. Entonces 157 se escribe de esta manera. Y finalmente tenemos el número 555, DLB. ¿Cómo se verá? ¿Por qué DLB? ¿Estará bien? Revisemos. Aquí tenemos el 500, que es la D, 50, la L, y 5, que es la B. Tenemos 555. Y así es como se escriben los números romanos, niños. Espero que les haya gustado la clase. Vamos a hacer ejercicios dentro de muy poquito. Y aquí el soldadito romano les dice, nos vemos, niños y niñas. Les dejo un consejo. Todo esfuerzo trae recompensa. Entonces, pongan mucho empeño en sus estudios. Les mando saludos y besos.